Hola, soy Aníbal Mazafraquelli y te doy la bienvenida a este video. Recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Hoy abordaremos un tema complejo y fascinante, las llamadas decisiones ad hoc, que son aquellas decisiones que debemos tomar sin tener precedentes, referencias claras o la posibilidad de comparar con otros casos. Las decisiones ad hoc surgen en situaciones únicas, sin un historial previo que sirva como guía. Esto significa que no hay benchmarks, que no hay datos comparativos o experiencias previas para apoyarse. Una empresa que desarrolla un producto completamente nuevo en el mercado, sin competidores directos ni antecedentes, está tomando una decisión ad hoc. Estas decisiones requieren de creatividad, análisis crítico y muchas veces asumir riesgos calculados. Las decisiones ad hoc tienen varias características que las hacen únicas. La primera de ellas es la unicidad, porque cada situación es completamente diferente. El segundo es que no hay datos históricos, o sea, no tenemos registros ni información previa. El tercer aspecto es la incertidumbre, porque es difícil predecir los resultados con exactitud. Recordemos que no tenemos cómo comparar. El cuarto aspecto es el alto impacto, porque estas decisiones suelen tener consecuencias significativas. Por ejemplo, durante una crisis global como fue el caso de la pandemia, las empresas tomaban decisiones ad hoc para adaptarse a cambios rápidos y extremos. ¿Por qué decimos que en las decisiones ad hoc no se puede hacer benchmark o benchmarking? El benchmarking es una herramienta valiosa para comparar y aprender de otros. Sin embargo, en las decisiones ad hoc esto no es posible porque nuestro problema es un problema único. No hay empresas, personas o situaciones similares en nuestro ámbito o a nivel mundial que nos permitan analizar y por ende sacar algún tipo de inferencia. El segundo aspecto es que la innovación de por sí es disruptiva. Si estás creando algo nuevo, no hay referentes previos. Piensa en todos los avances tecnológicos que han habido desde el principio de nuestra existencia y nos vamos a dar cuenta que muchos cambios son por evolución, pero otros son totalmente disruptivos. El tercer aspecto es la falta de acceso a información. En casos como decisiones estratégicas o en mercados emergentes, la información, si existe, puede ser limitada, y si existe, podemos no tener la posibilidad de acceder a ella. Después de todo, los secretos industriales existen. ¿Qué estrategias podemos aplicar para tomar estas decisiones ad hoc? Aunque la incertidumbre es alta, hay formas de abordar este tipo de decisiones. No quieren decir que todas sean a prueba de errores, pero lo que van a hacer es minimizar la factibilidad de fallar. El primer aspecto es el análisis profundo del contexto, es decir, observar el panorama completo, incluyendo factores internos y externos, evaluando los recursos disponibles y las tendencias que tiene el mercado. Un segundo aspecto es un pensamiento creativo, saliendo de lo convencional y buscando soluciones originales. El tercer aspecto que ya he mencionado es tomar los riesgos en forma calculada. Eliminar el riesgo no es posible, pero sí es posible reducirlo mediante la planificación. Dependerá de cada persona y de cada organización qué nivel de riesgo tiene disposición a tolerar. Otro aspecto es consultar con expertos o equipos que sean multidisciplinarios. Aunque no hay una historia previa, diferentes perspectivas pueden aportar ideas valiosas. Otra posibilidad es crear prototipos o pruebas piloto, y en la medida de lo posible, experimentar en forma reducida antes de tomar decisiones en grandes volúmenes. Y finalmente, tener en claro que será necesario tener flexibilidad y adaptación. Las decisiones ad hoc requieren ajustes constantes a medida que van surgiendo nuevos datos. Recordemos un caso histórico cuando Apple lanzó el primer iPhone. No había en el mercado un producto similar, y la decisión que tomaron fue una decisión ad hoc basada en innovación y visión de futuro. Estas decisiones ad hoc pueden parecer desafiantes, pero también son una oportunidad para innovar y crecer. La clave está en mantener un equilibrio entre creatividad, análisis y adaptación constante. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Te has enfrentado a decisiones ad hoc en tu vida o en tu trabajo? Me gustaría saber qué opinas en los comentarios.
Así que, si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo.